Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenidos a nuestro video del curso Grupos Finitos. Continuando con los teoremas de Zillow, vamos a mostrar una aplicación. En el video anterior definimos lo que eran los subgrupos P-Zillow de un grupo dado, siendo P un número primo. Definimos lo que eran los subgrupos P-Zillow de ese grupo dado. También vimos que si G era un grupo finito y P un número primo, digamos que la cantidad de P-Zillows que tiene G es el número R. Entonces los teoremas de Zillow, ¿qué dicen? Número 1, si P a la K divide al orden de G, entonces G tiene un subgrupo con orden P a la K. Número 2, todos los P-Zillows de G son conjugados, por lo tanto isomorfos. Vimos que R divide al orden de G y también R es congruente con 1 módulo P. Muy bien, eso lo hicimos en el video anterior. También recuerdo que observamos que en el caso particular en que R sea 1, ¿eso qué significa? Significa que solo hay un grupo P-Zillow, es decir, que hay un único conjugado, o sea que ese grupo es normal. O sea, si H es el único P-Zillow de G, entonces H es normal en G y viceversa. H es normal en G, sí y solo sí, es el único P-Zillow de G. Es decir, siendo H, hay que poner aquí H P-Zillow, ¿no? A esto hay que agregarle H P-Zillow. O sea, un subgrupo P-Zillow de G es normal, sí, solo sí, es el único P-Zillow. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Muy bien, esto fue lo que hicimos en el video anterior. Para lo que vamos a hacer a continuación, vamos a usar este resultado. Y tienes un grupo finito G y tienes un subgrupo de G cuyo índice en G es un número primo, y ese es el primo más pequeño que divide al orden de G. Digamos que es el mínimo número primo que divide a el orden de G. G, grupo finito, H un subgrupo de G cuyo índice es el mínimo número primo que divide al orden de G. Entonces, bajo esas condiciones, H es un subgrupo normal en G. Eso no es difícil de verificar, pero voy a dejar como ejercicio. El asunto es que vamos a utilizarlo para lo que vamos a hacer en este video. Vamos a utilizar este resultado. G finito, si el índice del subgrupo H de G es el mínimo número primo que divide al orden de G, entonces ese subgrupo es normal
en G. Vamos a utilizar eso. ¿Y qué es lo que queremos mostrar en este video? Vamos a analizar, según dijimos al final del video anterior, y vamos a hablar de aplicaciones del teorema de Sylow o los teoremas de Sylow para clasificar grupos finitos. Entonces vamos a comenzar con lo más sencillo que podemos ver por los momentos. Digamos que G tiene orden P por Q, donde P y Q son números primos. Vamos a suponer que P es el más grande de los dos. Entonces, ambos son primos. Vamos a ver entonces qué forma tiene el grupo G bajo estas condiciones. ¿Cómo es el grupo G si su orden es P por Q, siendo P y Q números primos? Vamos a suponer que P es el más grande de los dos números primos. Entonces, primera observación, por el teorema de Cauchy, existe un elemento, vamos a llamarlo B, en G, que tiene orden P. Vamos a llamar a el grupo cíclico generado por B S, por comodidad a la hora de escribir el análisis que vamos a hacer aquí. Entonces, el teorema de Cauchy dice que hay un elemento de G que tiene orden el número P. Llamemos S al grupo generado por B. Entonces, ¿qué pasa con el índice de S en G? ¿Cuánto vale eso? Bueno, simplemente sería Q. Entonces, utilizando el ejercicio que te planteé anteriormente, Q es el mínimo número primo que divide al orden de G. S tiene índice Q, por lo tanto, gracias a tu ejercicio, S es un subgrupo normal de G. De la misma forma podemos razonar con respecto a Q. Es decir, debe haber algún elemento en G cuyo orden es Q, nuevamente por el teorema de Cauchy. Llamemos ahora al grupo cíclico generado por A, vamos a llamarlo T. Llamemos T al grupo cíclico generado por A. Ese es un grupo que es Q-Sylow en G. Si llamamos, vamos a ponerlo en verde, llamamos C a la cantidad de conjugados del grupo T. La cantidad de grupos conjugados de T en G. ¿Qué sabemos de ese número? Sabemos por los teoremas de Sylow que ese número es congruente con la C es congruente con 1 módulo Q por el teorema de Sylow. C es congruente con 1 módulo Q. Entonces tenemos dos alternativas. Número 1, es posible que C sea 1. En ese caso, tendríamos que T es normal en G. Pero si T es normal en G y S es normal en G, el orden de G es P por Q, entonces G es isomorfo a T por S. T es el grupo cíclico generado por A, o sea que es isomorfo a ZQ, y S es el grupo cíclico generado por B, o sea que es isomorfo a ZP, y esto sabemos que es isomorfo a ZP por Q. Es decir que en este caso tendríamos que G es un grupo cíclico. En este caso G es
cíclico. Entonces, si G tiene orden P por Q, P y Q son primos, entonces una posibilidad es que G sea un grupo cíclico. Si C no es 1, como C divide el orden de G, entonces la otra posibilidad aquí para C, digamos que C ya no es 1, entonces C tiene que ser P, porque C, si no es 1, como divide el orden de G por el teorema de Sylow, entonces tiene que ser P. Por otro lado, ya sabemos que, por aquí lo dijimos, era congruente con 1 módulo Q, entonces P es 1 más un múltiplo, digamos, T de Q. Es decir, vamos a escribirlo de otra forma. Q divide a P menos 1. Entonces vamos a analizar este caso. Primer caso que analizamos, G tendría que ser cíclico. El otro caso, digamos que Q divide a P menos 1. Vamos a seguir escribiendo en la siguiente página. Estamos suponiendo ahora que Q divide a P menos 1. Y bueno, de aquella caracterización de los Q-Sylow cuando son únicos, lo que estamos suponiendo aquí que T no es normal en G, ¿okay? Porque no hay un único Q-Sylow, entonces T no es normal. Muy bien, estas son nuestras hipótesis. Q divide a P menos 1 y T no es normal en G. Pero sí sabemos que S es normal en G, esto sí lo habíamos determinado al principio. Eso quiere decir entonces que si tú haces A por B por A a la menos 1, eso está en el grupo cíclico generado por B, es decir, es una potencia de B. Fíjate ahora en lo siguiente, ¿qué pasaría si M fuera congruente con 1 módulo P? Entonces tendríamos que A y B conmutan. Si M es congruente con 1 módulo P, entonces A por B sería B por A. Entonces G sería abeliano, entonces T sería normal en G, lo cual es una contradicción. Esto nos daría una contradicción. Si M es congruente con 1 módulo P, entonces A y B conmutan, por lo tanto G sería abeliano, y en ese caso entonces T sería normal en G, entonces tenemos una contradicción. Por lo tanto, estamos seguros de que M no es congruente con 1 módulo P. Tenemos eso por allí registrado. M, esa potencia para la cual se cumple esta igualdad, no es congruente con 1 módulo P. Ahora, voy a hacer una observación aquí. Esto puedes verificarlo como ejercicio también, y no es difícil verlo. Para todo J, si tú haces A a la J por B por A a la menos J, A a la menos J, esto te da B a la M a la J. Esto vale para todo J. En particular, M, o sea, si tú en vez de poner J pones Q, entonces aquí te daría la unidad y tendrías M a la Q congruente con 1 módulo P. M a la Q congruente con 1 módulo P. M no es congruente con 1 módulo P. Es decir,
Recuerda que para resumir nuestras condiciones, aquí tenemos A tiene orden Q, perdón, A tiene orden Q, B tiene orden P, vale esta igualdad, A por B por A a la menos 1 es B a la M para algún M en el que se cumple esto y esto. Esto sucede en el caso en que Q no divida a P menos 1. Vamos a resumir eso como un teorema. Vamos a llamar esto aquí teorema. Y vamos a resumir. Si tienes un grupo G cuyo orden es el producto de dos números primos P y Q, y suponemos que P es el más grande de esos dos números primos, P mayor que Q, entonces ocurre una de las dos. O G es cíclico, 2, o existen, bueno, vamos a ponerlo donde está la borra aquí, borremos, o G es cíclico o G es el grupo generado por A y B, donde A y B son elementos como en el análisis que hicimos anteriormente. A tiene orden Q, B tiene orden P, A por B por A a la menos 1 da una potencia de B, perdón, que satisface estas condiciones. M no es congruente con 1, módulo P, pero M a la Q sí es congruente con 1, módulo P. Esta caracterización, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta caracterización, este teorema nos dice cómo son los grupos cuyo orden es el producto de los números primos. O es un grupo cíclico, o es un grupo generado por dos elementos que se comportan de esta forma. Recuerda que el segundo caso se da solamente en caso de que Q divida, este caso era solamente si Q divide a P menos 1. Es que se da el caso 2. O sea que esto nos permite enunciar el siguiente corolario, que en la práctica es lo que nos va a interesar. O sea, todo este análisis que hicimos, vamos a sacarle el siguiente provecho. Si tienes un grupo G, bajo la hipótesis de arriba, de orden P por Q, P y Q son números primos, y estamos suponiendo de una vez que P es el más grande de los dos. Si además no ocurre esto, si Q no divide a P menos 1, ¿qué podemos concluir? Bueno, tiene que darse el primer caso. Concluimos que G tiene que ser un grupo cíclico. Este corolario en la práctica es muy útil porque sirve para clasificar algunos grupos finitos que tienen orden sencillo, tienen un orden simple, ¿no? Digamos, apenas el producto de dos números primos. Si el más pequeño de ellos no divide a el más grande menos 1, entonces tiene que ser un grupo cíclico. Por ejemplo, vamos a colocar aquí ejemplos. Si tienes grupos de orden 15, por ejemplo, un grupo de orden 15, recuerda, bueno, fácilmente eso es 5 por 3, ¿verdad? Y 3 no divide a 4. Entonces todo grupo de orden 15 es cíclico. De la misma forma, todo grupo de orden 33 es 11.
por 3. 3 no divide a 10. Así que todo grupo de orden 33 es cíclico. De la misma forma podemos hacer el razonamiento para 35, 51, 65, 69, 77, 85. Todos los grupos que tengan estos órdenes son cíclicos. Es decir, que salvo isomorfismo hay un único grupo de orden 15, hay un único grupo de orden 33, hay un único grupo de orden 35, que es el grupo cíclico correspondiente. Es decir, Z15 es el único grupo de orden 15, Z33 es el único grupo de orden 33, etc. Hay un único grupo de orden 33, único grupo de orden 33, y todos son cíclicos. ¿Por dónde voy? 85, aquí tengo también 87, 91 y 95. Aquí están todos los que tienen orden menor que 100 y que cumplen con la hipótesis del corolario anterior. Todos esos grupos, todos los grupos que tienen orden, alguno de estos, son grupos cíclicos. Y esto lo obtuvimos gracias a, entre otras cosas, los teoremas de Sylow. Esta es una de las aplicaciones que ofrecimos en un video anterior. Vamos a resumir qué hicimos en este video. Bueno, no hicimos mucho, ¿no? Pero sí es interesante. Sí es, bueno, no voy a copiarlo de nuevo porque es muy fastidioso, ¿no? Tanto para ti como para mí. ¿Qué es lo que dice este resultado? Y tienes un grupo de orden P por Q, donde P y Q son números primos, P es el más grande de los dos. Entonces, o G es cíclico, o G está generado por dos elementos, y esos dos elementos se comportan, de esta manera. A tiene orden Q, B tiene orden P, A por B por A a la menos 1 es una potencia de B, y el exponente en esa potencia no es congruente con 1 módulo P, pero elevado a la Q sí es congruente con 1 módulo P. Eso es bien específico. Este segundo caso se da únicamente cuando Q divide a P-1. Eso nos permite concluir que si G cumple con las condiciones dadas en la hipótesis del teorema, y además niegas esto, o sea, si Q no divide a P-1, a G no le queda más remedio que ser cíclico. Eso nos permitió entonces hacer una lista de algunos grupos que son cíclicos. Sabemos que si verificamos la hipótesis para cada uno de estos números, cada uno de ellos es producto de dos números primos, etc. Así que son grupos cíclicos. Eso nos permite decir que hay, por ejemplo, un solo grupo, salvo isomorfismo, de orden 95, que sería Z sub 95. Hay un solo grupo de orden 91, etc. Y esto puedes seguir haciéndolo tú. Puedes llenar esta lista. Grupos que nos da este corolario de acá. Muy bien, eso es una de las aplicaciones del teorema de Sylow. En posteriores videos vamos a dar más aplicaciones. Dejemos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.